Hoy, 26 de septiembre del 2025. El título de la prédica se llama Permanecer en Cristo. Oramos para continuar el sermón. Padre bendito, gracias Señor por este día que estamos congregados en tu nombre. Como dice tu palabra, donde dos o más estén congregados en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Sabemos que es así, Señor, y te agradecemos. Y te pedimos, Señor, que seas tú hablando, que separes al hombre, que solamente es polvo de esta tierra. Eres tú quien trae palabra de vida eterna. Señor, muéstranos, Señor, tu verdad que está en tu palabra, que ya ha sido revelada. Y te agradecemos en Cristo Jesús, tu amado Hijo. Amén. Permaneced en Cristo. En la Escritura, en 1 de Pedro dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Otro versículo más, dicen en 1 de Juan, dice, y en esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¿Qué dice la palabra? Bueno, volviendo a Pedro, que dice, no que nosotros hemos sido renacidos de una simiente, no una simiente incorruptible, sino una incorruptible, ¿no? Y sabemos muy bien de que algo que tiene corrupción es algo que en algún momento termina caducando y perece. Pero esta simiente incorruptible es una simiente eterna. Es una semilla eterna sembrada y tiene que dar un fruto por consecuencia del mismo género. Tiene que dar por consecuencia lo mismo. Esta simiente es la que el Señor ha sembrado en nosotros. Esta es la que permanece para siempre. Es más, hay algo que permanece para siempre y que está dentro de nosotros. Esta condición es la que tenemos ahora, la que no tuvimos antes, que ahora estamos en esta nueva condición. Y partiendo de esta nueva condición en la cual el Señor nos ha puesto a través de Cristo, es que vamos para adelante a la perfección. Pero después de que esta simiente ha sido puesta, está ahí, viene lo que vendría a ser la permanencia dentro de las cosas de Dios. El permanecer, dice, conocemos y permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de ese Espíritu. ¿Cómo sabemos de aquello? ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él y en nosotros? Pues lo sabemos por el Espíritu. Y bien, es cierto que la Escritura dice, ¿no? Que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, hay una confirmación de parte del Espíritu de Dios que mora en nosotros, que nos confirma a nosotros que somos hijos de Dios. Entonces tenemos la seguridad por aquello que es revelado por el Espíritu a nosotros mismos. No es por lo que hemos escuchado, por algo que alguien dice, tú eres un hijo de Dios porque tú vas a una iglesia, tú eres un hijo de Dios, también porque lees una Biblia. Si bien es cierto, estas cosas también se ven, porque estas cosas hace el creyente, pero no es precisamente por eso, sino es por la confirmación del Espíritu que nos dice que somos hijos de Dios. Pero estas cosas las podemos ver, las podemos entender y vivir porque nosotros tenemos que permanecer en Él y Él en nosotros. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, voy a citar el capítulo 15, acá está. Capítulo 15 dice, a ver, 17. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quita. Todo el que lleva fruto, lo limpia para que lleve más fruto. Otra parte de la Escritura dice que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos y que tenemos que llevar fruta. Y el pámpano que permanece en la vid es la que lleva frutos porque no se desliga de aquel quien hace que pueda dar ese fruto. Entonces, hay una permanencia perenne para que tenga vida. Es más o menos así, no sé si han visto en el caso, bueno, no sé si está bien esta analogía, pero en fin. Es como el virus, ¿no? El virus para que tenga vida y poder reproducirse en sí mismo necesita de una materia viva, que en este caso vendría a ser una célula.
y se reproduce y utiliza su material genético para poder reproducirse porque ella no tiene vida en sí misma. De la misma forma en la cual la vida que es Cristo, nosotros tenemos que estar permanecidos para poder reproducirnos. Nosotros tenemos que estar conectados a esa fuente de vida. No tenemos que desligarnos por ningún momento y en ninguna circunstancia, porque de otra forma no hay forma que lleve fruto. No hay forma que se pueda producir algún fruto si es que uno no permanece arraigados a la vida, arraigados en Él. ¿Qué dice la Escritura? Fuera de mí nada podéis hacer. Entonces es necesario e importante que estemos en Él para que podamos hacer. Porque si no, no se puede hacer nada. Absolutamente el creyente es un inepto fuera de las cosas de Dios. Fuera de Él somos totalmente inútiles. Nos volvemos útiles porque permanecemos en Él. Y eso, cuando permanecemos en Él, Él es el quien hace las cosas a través de nosotros. Pero verdaderamente esa es la condición. Por eso la Escritura dice, no, siervo inútil, lo que debiste de hacer, eso hiciste. O sea, no tienes ningún mérito alguno en lo que hiciste, porque es lo que te toca hacer. Y si lo hiciste, fue porque el Señor lo hizo a través de ti. ¿Qué más dice la Escritura? A ver, aquí, espérenme un momento. Espérenme un momento, acá está. ¿Qué dice? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y os será hecho. ¿Qué dice la Escritura? Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieras y os será hecho. La condición es esta. No es una condición que tengamos que hacer algo, pero sí es esto, que primeramente tenemos que permanecer en Él. Y lo que sigue es que sus palabras permanezcan también en nosotros. Y después de esto, puedes pedir lo que quieras y os será hecho. Entonces, si es que nosotros hemos sido renacidos de simiente incorruptible, es porque permanecemos en el Señor. Pero ahí hay como, aquí viene el acto en el cual que después tenemos que seguir conectados a la fuente de vida. No podemos estar desconectados. No existe un creyente desvinculado de Dios. Hace poco, bueno, en la mañana, casi mediodía, un poco más arriba, escuchaba una enseñanza del hermano Branham en una prédica donde menciona, creo que se llama La mente enemigo de Dios, sí, creo que ese es el título, en el cual decía, todo el creyente tiene que estar pensando siempre en Cristo. Cuando el creyente se desvincula del pensamiento en Cristo, se desconecta de Dios. Uno tiene que estar pensando constantemente en Cristo, y es cuando estás pensando en Cristo es que estás conectado a esa fuente en la cual fluye y tiene que llevar fruto. Porque si es que uno está desconectado, no permanece en Él, ¿de qué forma uno se puede desvincular y deja de permanecer en Él por un momento? Pues sí, es cierto, en algún momento pasa, y esto lo podemos ver en Apocalipsis, porque cuando vemos la escena en la cual las 10 vírgenes, las 10 se quedan dormidas. Y la predestinada, la que se va en el rapto, también se quedó dormida. Hasta que reacciona. Pero en un momento se quedó dormida. ¿Qué pasó? Por las cosas cotidianas de la vida. Circunstanciales, el tiempo, trabajo, o los eventos globales que pueda pasar. El creyente puede estar en un momento distraído, en el cual va a llegar a pasarle esto. Pero tiene que despertar, porque dice, mis ovejas escuchan mi voz. Entonces escucha y despierta. Se tiene que despertar de su letargo, de su momento en el cual no se dio cuenta o qué pasó y se quedó dormida, y tiene que ser despertado por la voz de su Señor. Y como Él tiene un nacimiento incorruptible, Él despertará a la voz de su Señor. Reconocerá la voz de su Señor
Y va a ser el Espíritu de Dios hablando a ese Espíritu y dando testimonio, y reconocerá la voz del Señor, que es el tiempo. Porque desde luego no lo va a entender, no lo va. Si es que no se dice que el novio ha llegado, estas 5 prudentes serían 5 imprudentes más con las otras 5. Si es que no fuera por el Señor, también se queda dormido perennemente y las 10 se pierden. Las 10 no entran a las bodas del Cordero. Necesitaba estar despertada por el Señor, necesitaba ser la voz del Señor que levante a su propia iglesia, por su propio cuerpo, la propia novia. ¿Para qué? Para que despierte y se dé cuenta. No existe otra forma. Porque nosotros hemos sido renacidos de simiente incorruptible. Y cuando estamos ahí, tenemos que permanecer ahí. Y sus palabras tienen que permanecer en nosotros. Y después, pide lo que quieras, y os será hecho. Pero ahí está la condición. La condición es que nosotros tenemos que estar en Él. Y también pensar en Él. Recuerdo que algo que mencionaba la misma dice que nosotros somos cristocéntricos. Y la Escritura manda que somos. Todo en Cristo, fuera de Cristo nada. Todo es en Cristo. Juan, un momento. ¿Qué dice aquí? Esperemos. Acá está, dice. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros. Y os he puesto para que lleváis fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras en mi nombre, os dé. Esto mando que améis unos a los otros. ¿Sí? Dios nos elige para que nosotros podamos llevar fruto. Y en este caso, mira, habla del fruto y después automáticamente lo relaciona a la palabra en que puedes pedir todo lo que quieres. O sea, ¿cómo podemos saber nosotros que estamos permaneciendo en Cristo? O si estamos creyendo de la forma correctamente. Porque necesariamente se tiene que ver los frutos que estamos permaneciendo en Cristo. Porque dice, ¿no? Si mi palabra, bueno, decimos que estamos permaneciendo en Cristo y decimos que su palabra está permaneciendo en nosotros, pero no vemos frutos. Entonces automáticamente saltan muchas cosas a nuestra mente y a nuestro corazón. Las alternativas como respuestas pueden ser estas, que uno viene a su mente y es esto. No es el tiempo. Bueno, sí, posiblemente todavía no es el tiempo. De repente ese no es la voluntad de Dios. Bueno, sí, posiblemente esa no sea la voluntad de Dios lo que estás esperando. Otra alternativa más. No es el tiempo, no es esto. Está a punto por llegar. Está a un paso de tomar aquello. Sí, también. Pero el tema es de que nosotros no queremos las 4 o 5 alternativas que pueden ser. Solamente queremos una. Solamente una pone en evidencia lo real y tangible. Es como cuando das el examen y te ponen las 5 alternativas. No son 5, solamente es una sola. Las otras son posiblemente lo que puede pasar, pero nosotros no necesitamos lo que posiblemente tiene que ser o es. Necesitamos lo que es real. La respuesta correcta. Nosotros no nos sentimos satisfechos con el hecho de saber de que todavía no es el tiempo. Aún así no sea todavía el tiempo, está por cumplirse, o que está pronto a llegar. Nosotros necesitamos tener aquello, y cuando vemos aquello sabemos y concluye de que la palabra se ha cumplido. Pero esto siempre va a estar de la mano con el hecho de que permanezcamos en Él y su palabra en nosotros. Son cosas que nunca se pueden desligar. Si algo lleva fruto, es porque permanece la vida. No existe otra explicación. Si existe, ustedes ven una pintura y una pared de color verde, no necesitas, o
uno sabe que realmente para que esa pintura de color verde de esa pared tiene que tener amarillo y azul. No existe otra forma de sacar ese color si es que no intervienen estos dos colores. Yo no veo en qué momento lo combinaron y tampoco necesito saberlo porque yo solo estoy viendo el color verde, que es la conclusión de que se ha combinado estas dos cosas. Estos dos colores puros me resultó aquello. De la misma forma, uno necesita tener esta evidencia para saber realmente que sí, entonces yo estuve permaneciendo en el Señor y estaba creyendo realmente. Y no es que estemos alejados del Señor. Díganme, ¿alguno se siente satisfecho cuando estás sentado en un restaurante y de repente te dan la carta y la carta te da la satisfacción que te muestran y tú escoges si haces el pedido? Entonces, como esta petición es correcta y está en la carta y tú lo puedes pedir, entonces estás tranquilo porque sabes que el mozo te lo va a traer. Y también estás tranquilo porque sabes de que el dinero para eso ya está cubierto y se puede pagar. Es de la misma forma en el Señor. Nosotros estamos tranquilos y confiados porque el Señor nos va a dar. Perfecto, hasta ahí está bien. Pero la culminación después avanza más. O sea, digo, esto avanza un poco más. En la culminación, ¿y cuál es? El plato en la mesa y disfrutando de aquello que pediste. Eso, eso tiene que ser evidenciado en nuestra vida. Entonces, es donde uno le pregunta al Señor. Porque ¿qué dice, no? Los que son los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. No solamente que escuchan y conocen, que son guiados. Entonces, tienes el Espíritu de Dios, pero tienes que ser guiado por el Espíritu de Dios. Entonces, lo que hace esto es, el creyente pregunta al Señor, Señor, escudriña mi corazón. Señor, ¿cómo voy? ¿Estoy bien? Y si estoy bien en Cristo, perfecto. ¿Estoy esperando correctamente? ¿Estoy deseando correctamente? Son preguntas sinceras y honestas que uno le puede hacer al Señor. Es más, en algún momento, algunas cosas nosotros lo podemos haber dado por sentado algo y nunca haber preguntado al Señor porque lo hemos dado por sentado de que es así, hasta que el Señor te demuestra todo lo contrario. Todo el tiempo en algún momento, no sé si todos, pero algunos en algún momento eran trinitarios y daban por sentado que esa era la doctrina correcta y que ahí no había nada que ver porque ya estaba por sentado que es así. Pero uno vea y permanece en Cristo y estudia y ve en su palabra que realmente no es así. Creíamos que ser parte de una denominación, de un grupo con un nombre específico, bautista, pentecostal, asamblea, qué sé yo, entonces te daba la seguridad que realmente estás permaneciendo en el Señor y estaba fundado en eso y lo dabas por sentado que es así. Y cuando el Señor en algún momento después dice salid de Babilonia, algunas cosas nosotros las podemos haber dado por sentado, pero nunca nos hemos atrevido a preguntar al Señor, ¿realmente, Señor, esto es así? La pregunta honesta, ¿realmente, Señor, es así? Y entonces preguntamos al Señor, Señor, ¿realmente estoy permaneciendo en ti? No es que yo no crea, Señor, en tu palabra, yo creo que tú dices la verdad, pero muéstrame tú, muéstrame tú si estoy permaneciendo correctamente. Y si es el tiempo, dímelo tú. No hay nadie más que Él, que el que te pueda dar la respuesta concreta. Y no solamente eso, que se cumplan las peticiones del corazón. Permanecemos en Cristo, perfecto.
porque hemos sido renacidos de simiente incorruptible y su palabra permanece en nosotros. Entonces perseveramos en aquello y seguimos creyendo. Creyendo porque el Señor después reafirma, ¿no? Dice, permaneced de mí porque fuera de mí nada podéis hacer. Esas cartas las escribe a creyentes, no se los escribe a inconversos, se los escribe a creyentes. Aquel que esté bien, mire que no caiga. Se le escribe a un creyente. Si el justo cae 7 veces, 7 veces será levantado. Se le escribe a un creyente. Las posibilidades de estas cosas que pueden pasar, pero nosotros que hemos sido renacidos de simiente incorruptible, creemos de que hemos pasado a otra condición, a aceptar lo que Cristo ha hecho por nosotros y que no peca ni puede pecar el creyente porque permanece en él. Miren, porque permanece en él, entonces no puede ni peca. Porque permanece Cristo en nosotros y nosotros permanecemos en él. Es la condición en la cual hace de que nada del mundo pueda afectarnos. Es que estemos completamente sumergidos en él. Y en esto conocemos, ¿no? Conocemos que estamos permaneciendo en él y él en nosotros, porque él nos ha dado de su espíritu. Y el espíritu nos va dando, nos va hablando, y el espíritu mismo es quien nos va guiando. Los hijos de Dios se movían por el espíritu de Dios, de acá, de allá. Si en algún momento salía la voluntad personal de querer hacer algo, el Señor le ponía un freno. O cuando hacía algo, el Señor le decía un stop o una reprensión. Bien, porque son necesarias. La madurez viene por aquello. En el discernimiento constante del bien y el mal. Podemos saber lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. El tema con respecto entre nosotros hacia Dios es simplemente permanecer en Él. Permanecer en Él y que sus palabras permanezcan en nosotros. ¿Y cuál es esa palabra? Yo soy el camino, la verdad y la vida, que nadie llega al Padre sino por el Hijo. Yo deseo que seas prosperado en todo, como así prospera el alma. Esta declaración en el libro, en el Evangelio de Juan, que dice, si permaneces en mí y mis palabras en vosotros, son palabras textuales de Cristo. O sea, esto es una promesa de que todo se te ha dado si tú permaneces en Él. Es una promesa directamente de Dios a través de Cristo. Entonces, ahí está la condición en la cual nosotros podemos llegar a tener lo que estamos pidiendo. Y esto se anexa a lo que es el que pedir conforme a la voluntad de Dios. Y de ahí salta lo otro. Entonces, ¿cómo es pedir conforme a la voluntad de Dios? ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Pues ahí está en la Biblia. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces vas y escudriña. Esto vendría a ser como una especie de reto. ¿Quieres saber qué cosa hay en esa caja que está ahí? Pues anda, ve y ábrelo tú. Pero lo que está dentro de esa caja es para ti. Yo no lo tengo que abrir, lo tienes que abrir tú, porque eso es para ti, no es para mí, ¿no? O sea, la palabra de Dios no es para Dios, es dada de, ¿cómo se llama? Dada de herencia para nosotros. El que tiene que tomar la herencia somos nosotros, no Él, porque nosotros, Él es nuestra herencia, pero somos nosotros quien tenemos que tomar. Permaneces en Él y su palabra en Él, entonces busca, ahí está su promesa, y permanece creyendo en Él. No te desligues de Él. Él tiene que ser el centro en todo. Nuestra vida tiene que estar circunscrita solamente a aquello. Esto es lo que escuchaba en la enseñanza, que mencionaba justamente en todo. Y si es que en algún momento se ha distraído, porque lo ha pasado, entonces tiene que ser llamado a la atención.
como el águila que hace su sonido y llama el aguilucho y despierta. Tiene que ser Dios mismo quien haga. Y volvemos, de nuevo encaminados, caminando a la perfección, a la estatura del varón perfecto. Porque eso sí es conforme a la voluntad de Dios. Las promesas de Dios son sí y amén. Pero, vuelvo a repetir, nosotros, Él permaneciendo en nosotros y su palabra permaneciendo en nosotros. Nosotros permaneciendo en su palabra. Que estas cosas se tienen que considerar como la antesala a recibir la promesa. Estas cosas son como el color azul y amarillo para que te dé por resultado verde. No vas a obtener un verde si no tienes un azul y un amarillo. Permanecer en Él y su palabra en nosotros es la garantía seguro que realmente se cumpla su promesa. No que, ¿por qué? Porque Dios lo ha diseñado así y estas vienen por fe. Creer lo que Él ha dicho que es. Hermanos, que el Señor los bendiga. Oramos también para concluir el servicio. Padre bendito, Señor mío, gracias. Gracias por tu palabra. Permite, Señor, que podamos seguir permaneciendo en ti y tu palabra en nosotros. Si hay distracción alguna, muéstranos tú, Señor, porque nosotros no podemos ver, pero tú eres quien nos despierta. Gracias por la vida de mis hermanos, sus familias, sus anhelos, sus deseos, entregados a ti. Sé tú sobre ellos. Gracias por la salud de todos ellos, por tu siervo, por mis hermanos en la fe. Señor, bendice los diezmos y ofrendas de tu pueblo. Bendice a Dador Alegre. Gracias, Señor, en Cristo Jesús, tu amado Hijo. Amén.